Vamos a realizar este ejercicio. Este es el 12.2 de los recomendados de la cátedra. Estos están en un PDF ahí en mediación virtual. Dice lo siguiente: una viga uniforme de longitud L y masa M de 100 kilogramos está sujeta por un perno a un soporte a una distancia D de 3/8 L de un extremo. La viga forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. ¿Cómo se muestra en la figura? Una masa M de 5 M pequeño, digamos, cuelga de uno de sus extremos y una cuerda se ata en el otro extremo de manera que forma un ángulo recto con la viga. A. Dibuja el diagrama de cuerpo libre para la viga. B. Realice las sumatorias asociadas a las condiciones de equilibrio estático. Y C. Determine la tensión de la cuerda. Entonces, principalmente, yo voy a ubicar mi sistema de coordenadas en este problema en específico de la siguiente forma: que X sea paralelo a la viga y Y perpendicular. ¿Por qué lo hago así? Porque cuando yo quiera determinar la distancia del pivote a, por ejemplo, a mi tensión, yo no sé cómo expresar mi tensión con los ángulos, entonces prefiero hacerlo así. Y ese término de la tensión no vamos a tener que agregarle, digamos, ninguna componente del brazo de palanca. Ahora, yo voy a agregar aquí dos fuerzas. Una fuerza FY perpendicular a la viga y una paralela. Estas dos fuerzas son las que sostienen a la viga en ese punto. De hecho, si han visto los videos anteriores, van a ver que esto lo hago generalmente en todos los problemas. Yo usualmente trato de hacerlo de que mi fuerza X sea paralela a donde estoy calculando y mi fuerza Y perpendicular. Ok, ahora, yo tengo que aquí va a existir una tensión, que esta tensión la voy a llamar Tm, porque es la tensión de la viga con la masa. Tengo una tensión T, de hecho aquí ya le dicen T, que va en esta dirección. ¿Ok? Y tenemos también, digamos, voy a calcular aquí como aquí. Como no nos dicen que la masa, o sea, que la viga tenga cierta distribución de masa, entonces vamos a tomar que la masa es uniforme y que su centro de masa está en el centro. Entonces hay una fuerza mg, que es la fuerza gravitacional del peso. Si ustedes ven, el peso tiene una componente y una componente X. ¿Ok? Ahora, esa componente Y, va a ser perpendicular a la viga y la componente X va a ser paralela. Esa componente X es mg sin de zeta. Recuerden cómo era que sacábamos este ángulo de acá. Vamos, era como cuando sacábamos el ángulo en un plano inclinado, es exactamente igual. Pueden repasar esos videos. Y este es mg cos de zeta. Entonces, tenemos dos componentes para el peso. Ahora, vamos a calcular. Bueno, primero, esta tensión de acá, si la hago aquí un poco más grande, tiene ese mismo comportamiento, esta Tm. Va a tener una componente en Y y una componente en X. Para este caso, ¿verdad? Nosotros tenemos aquí que esto es mg. Entonces, como está en equilibrio, mi tensión va a ser igual a la fuerza gravitacional en la masa grande. ¿Ok? Ahora, este ángulo de acá va a ser igual como el del peso. Entonces, este va a ser Tm
cos de zeta. Y este va a ser Tm sin de zeta. Y esas son las componentes de esto. Ok. Vamos ya a expresar lo que nos pide en la parte B. La parte B es que escribamos las sumatorias asociadas a este sistema. Entonces, vamos a colocar, bueno, recuerden, estas son las, perdón, estas son las ecuaciones asociadas al equilibrio estático. Entonces, vamos a empezar con la sumatoria de fuerzas en X. Entonces, para la sumatoria de fuerzas en X vamos a tener una fuerza Fx que es positiva porque va a la derecha. Tenemos una fuerza Tm sin de zeta es negativa porque va a la izquierda y una fuerza negativa del peso. Y esto va a ser igual a 0. Ahora, para el caso de la sumatoria de fuerzas en Y, va a ser igual a Fy, es positiva, va hacia arriba. Tenemos menos Tm cos de zeta menos Mg cos de zeta menos T. Y esto tiene que ser igual a 0. Entonces esas son las dos sumatorias de fuerzas. Ahora vamos a hacer la sumatoria de torques. ¿Okay? Recuerden que la sumatoria de torques o el torque neto es la sumatoria de los torques individuales. Entonces tenemos que vamos a calcular esa sumatoria de torques en el pivote o en la bisagra, esta que está acá. Entonces, si nosotros calculamos ahí el torque, nuestra fuerza Fy y nuestra fuerza Fx van a ser 0. Perdón, no las fuerzas, el torque de Fy y el torque de Fx van a ser 0, porque su brazo de palanca va a ser 0, porque está en el origen. Entonces, las únicas fuerzas que van a generar torque van a ser T de la masa grande, el torque de la masa grande, el torque de la masa chiquita y el torque de la tensión. Esas son las tres fuerzas que van a generar un torque. Ahora, vamos a plantear ahora el torque. Entonces, lo podemos, y bueno, esa sumatoria de torques va a ser igual a 0. Entonces, el torque de la masa M, la única componente que va a contribuir es la componente perpendicular, ¿verdad? Porque es lo mismo, digamos, pónganse a pensar, digamos, si ustedes estuvieran enfrente de una puerta y ustedes quisieran abrirla, pero aplican una fuerza paralela a la puerta, ustedes no van a poder abrirla. Digamos, pero si ustedes hacen lo que usualmente hacen, que ustedes hacen una fuerza perpendicular, ahí sí se mueve la bisagra. Es la misma lógica. La única que contribuye es la Tm cos de zeta. ¿Ok? ¿Cuál es el brazo de palanca? Recuerden que el brazo de palanca es la distancia del punto donde se están calculando los torques a la fuerza. Y recuerden que esta distancia D, el problema nos dice que es 3L entre 8. Entonces, expresado nos va a quedar ¿ok? Este es el brazo de palanca. Y Mg cos de zeta es la fuerza. ¿Por qué es Mg? Porque ya habíamos determinado acá que la sumatoria de fuerzas
en Y de la masa M es igual a 0. ¿Y qué nos decía eso? Que Tm es igual a mg. Entonces lo que hice fue sustituir esto. Voy a ponérselos acá, señalado con rojo. Esto es Tm. Recuerden, porque, digamos, la sumatoria de fuerzas en Y de la masa nos dice que la tensión que va hacia arriba menos el peso, que es mg, es igual a 0. Y si despejo, Tm es igual a mg. Recuerden que es por eso. Ahora, ¿cuál es el signo? Si yo tuviera solo la componente de la masa, ¿cómo la vería? ¿Cómo se movería mi sistema? ¿Sí? Si yo aplico una componente hacia abajo en este punto, va a hacer que mi movimiento sea antihorario. Entonces esta fuerza va a ser positiva. Ahora, este es el torque de la masa M. Voy a sustituir, recuerden que nos dicen que esa masa grande es 5 masas pequeñas. Y esto es igual a 15 entre 8 L mg cos θ. Okay. Ahora voy a calcular el torque de la masa pequeña. Entonces, el torque de la masa pequeña, recuerden que es la distancia del punto donde está la fuerza al pivote. Entonces hay que sacar cuánto vale este brazo de palanca. Entonces, ¿cómo saco yo este brazo de palanca? Yo tengo que de aquí a aquí es L medios, ¿verdad? Porque yo estoy considerando que mi masa se encuentra a la mitad de la barra. Entonces, de aquí a este extremo es L medios. Si aquí tenemos 3/8, esto tiene que ser octavo de L, para que todo sumado dé L, que es la longitud de la barra. Entonces, para el caso de este torque, vamos a tener que es L entre 8, ese es el brazo de palanca, y la fuerza sería mg cos de θ. Recuerden que la que hace el torque es la perpendicular. ¿Okay? Recuerden que, como estamos usando que entre ellos dos son perpendiculares, el ángulo entre ellos, recuerdan que era el phi, va a ser 90. Entonces, lo único que estamos multiplicando es R por F, donde R es L octavos y F mg cos de θ. ¿En qué dirección va este torque? Va negativo, porque si solo estuviera aplicado ese torque en el sistema, el movimiento sería horario. Entonces sería de esta forma. Ahora, vamos a calcular el torque debido a la tensión. Y el torque debido a la tensión sería la distancia de acá a acá. Entonces sería 5/8, ¿verdad? L medios más L octavos son 5/8. Entonces, esto sería 5/8 de L por la fuerza que esté. ¿En qué dirección va? Va en dirección negativa, porque si solo estuviera presente esta fuerza, mi movimiento iría en forma horaria. Y en forma horaria es negativa. Entonces va en negativo. Este no tiene ángulo porque si ven, a como yo puse mi sistema de coordenadas, T va en Y negativo. Entonces no hay ningún ángulo que, o sea, no tiene componente X. Entonces solo tiene componente en Y. Entonces está de esa forma.
Ahora, esa es la parte A, perdón, B. Ahora voy a calcular la parte C. Entonces, la parte C es calcular la tensión. Entonces, ya voy a escribir cada uno de estos torques. 15 octavos LMG cos de zeta menos L octavos mg cos de zeta menos 5 octavos LT. Si ven, se me cancela este 8 con este 8 con este 8. Porque si lo paso al otro lado multiplicado por 8 es 0. También las L's se me cancelan. Y si ven, tengo 15 mg cos de zeta menos mg cos de zeta. Esto sería 14 mg cos de zeta, que es igual a 5t. Entonces, mi tensión es igual a 14 quintos por mg cos de zeta. Si sustituyo sus valores sería 14 quintos por la masa, que eran 100 kilogramos. ¿Recuerdan? Aquí arriba. Vemos que es 100 kilogramos. Por 9.8 metros por segundo al cuadrado por el coseno de 30. Y esto nos da como resultado, voy a calcularlo, sería nos da como resultado 2376.37 newtons. Y esa es la tensión de la cuerda para este problema.